Bueno, vamos a analizar cómo funciona un circuito comparador de voltaje, pero primero quiero empezar por las partes más básicas porque creo que algunos de ustedes todavía no las comprenden. Primero vamos a analizar qué es un potenciómetro y cómo funciona. Un potenciómetro no es nada más que una resistencia que puede variar el valor de su resistencia. Si ustedes recuerdan, los potenciómetros pues tienen tres patas. Por ejemplo, imagínense que esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Si ustedes conectan los cables en la primera y la tercera de las patas, van a obtener el total del valor de la resistencia. Por ejemplo, este potenciómetro es de 1 kilo ohm. Si yo conectara un cable aquí en la primera pata y un cable en la segunda, estaría obteniendo 1 kilo ohm de resistencia. Y no lo podría variar, sin importar cómo varíe la rueda del potenciómetro, siempre voy a obtener una resistencia de 1 kilo ohm. Es por eso que no conectamos las de las orillas. Siempre conectamos una orilla y la de en medio. Y lo que sucede es lo siguiente. Al momento en que ustedes mueven la ruedita del potenciómetro, varían la resistencia pasándola a la otra pata. O sea, por ejemplo, estamos conectados aquí y aquí. Si nosotros movemos el potenciómetro hacia arriba, le dan la vueltita a la ruedita, están mandando toda la resistencia a dos patas, que puede ser la del medio y la de la orilla. Ahí estaríamos teniendo 1 kilo ohm y en las otras dos patitas, o sea, por ejemplo, aquí en la de arriba y en la de en medio, digamos, estaríamos teniendo 0 resistencia. Mientras que en la de en medio y la de abajo, pues estaríamos teniendo 1 kilo ohm. No sé si me estoy explicando. La resistencia varía de una pata a la otra. Por ejemplo, aquí, entre la última pata y la de en medio, estaríamos teniendo 750. Y entre la de en medio y la de acá, estaríamos teniendo el restante. Si lo ponemos justo a la mitad, estaríamos teniendo 500 entre esta pata y 500 entre esta pata y esta pata. Es así como funcionan los potenciómetros. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos 200 entre estas dos patas y 800 entre esta pata y esta pata. Bueno, vamos a analizar lo que es un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje básicamente es una herramienta que utilizamos para obtener el voltaje que nosotros queramos en algún lugar del circuito. Y consiste simplemente en lo que ustedes están observando aquí. Dos resistencias conectadas en serie que están conectadas a la fuente. Esto representa el positivo de la fuente, son 6 volts, y la tierra pues representa el negativo de la fuente. Esto es un circuito en serie común y corriente con dos resistencias en serie. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que sucede ahí es que el voltaje se va a distribuir de manera, ¿cómo les diré? Pues de manera proporcional a las resistencias, en cierta manera, o más bien en relación del valor de la resistencia con respecto al total de la resistencia en el circuito. Por ejemplo, así como está configurado mi circuito, tengo 1 kilo ohm aquí y 500 ohms aquí debajo. Es decir, en total tenemos 1.5 kilo ohms. Si estos 6 volts los dividimos entre 1.5, vamos a obtener que hay... va a haber, ¿cómo les explico? Esos 6 volts se van a dividir de manera igual. Por ejemplo, esta resistencia tiene 1 kilo ohm y esta resistencia tiene 500. Esta resistencia es el doble de esta resistencia. Por lo tanto, en esta resistencia va a haber el doble de voltaje que aquí. Es decir, en el potenciómetro se van a quedar 4 volts y en esta resistencia se van a quedar 2 volts. Si nosotros variamos el valor del potenciómetro, digamos que lo dejamos en 500. Ahora, estas dos resistencias están iguales. Es decir, que tenemos 3 volts en el potenciómetro y 3 volts en la otra resistencia. Y así nosotros podemos jugar con el valor del potenciómetro intentando lograr el voltaje deseado. Claro que tenemos que tener mucho cuidado en cómo van a ser la relación entre el potenciómetro y la resistencia, ¿no? Si tengo un potenciómetro de 500 kilos con una resistencia de 220 ohms, el potenciómetro se va a quedar básicamente con todo el voltaje. Sí, sin importar lo poco que lo variemos, va a ser mucha resistencia y se va a quedar con todo el voltaje. Entonces hay que cuidar que sean más o menos el mismo valor y que realmente te puedan dar el valor de voltaje que tú deseas. Por ejemplo, aquí puedo variar únicamente el valor de esta resistencia en 2 volts y hasta 6 volts. Si yo quisiera encontrar un voltaje de 1.5 volts, esta configuración que tengo aquí no me sirve. Tendría que cambiar esta resistencia por una más pequeña
o este potenciómetro por algo más grande. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con los valores que escogemos. La manera más fácil de hacer esto es poner dos potenciómetros de valor igual, es decir, o sea, poner un potenciómetro aquí y un potenciómetro acá y poder variar los dos, y básicamente puedo jugar con cualquier voltaje que yo quiera. Pero bueno, suponiendo que el voltaje que yo quería eran 2.5 volts, vamos a dejarlo ahí y vamos a construir ahora sí el circuito comparador de voltaje. Bueno, ahora sí vamos a analizar el circuito comparador de voltaje. El LM741 básicamente es un amplificador operacional que se puede configurar como un comparador. Y es muy simple. Este símbolo que ven aquí es básicamente la arañita que estuvieron usando durante la práctica. Tiene dos patas que son importantes, esta y esta. Una es la entrada inversora y otra es la no inversora. Pero bueno, no se compliquen. Básicamente, aquí donde tenemos el simbolito negativo es el voltaje de referencia. Y el que está acá con el signo de más es el voltaje que se va a comparar con el voltaje de referencia. Estos representan, bueno, en el circuito integrado, por ejemplo, esto representa la patita 2 y esto representa la patita número 3. Este circuito se tiene que alimentar con voltaje, que viene de aquí arriba, de la patita número 7 y se tiene que conectar a tierra, pues básicamente en todas las demás patas que no son las que acabo de mencionar, pero la que es más importante, me parece que es la 5, esta pata que tiene que ir a tierra de manera obligatoria. Pero pues básicamente todo lo que no sea la 2, la 3, la 7, la 6, se conecta a tierra, ¿no? La pata 6 es esta de aquí, es la salida, la que nos va a decir si hay salida o no hay salida. ¿Y cómo funciona este comparador? Fácil. Lo que va a hacer es que va a comparar nuestro voltaje con el voltaje de referencia. Si el voltaje es mayor que el voltaje de referencia, vamos a tener una salida en alto, es decir, como este circuito está alimentado con 6 volts, vamos a tener una salida de 6 volts. Pero si el voltaje es menor al voltaje de referencia, vamos a tener una salida en bajo, es decir, 0 volts. ¿Y cómo se traduce esto a la hora de estarlo usando? Pues fácil, observen cómo está configurado nuestro circuito aquí. En esta patita de nuestro voltaje estamos teniendo 1.2 volts que está surgiendo a partir de un divisor de voltaje. Entonces aquí tenemos 1.20 volts y de este lado tenemos otro divisor de voltaje para utilizar como voltaje de referencia. El voltaje de referencia en este momento es de 2.37 volts. Entonces, como aquí tenemos 1.2 y aquí tenemos 2.37, nuestro voltaje es menor que el voltaje de referencia. Por lo tanto, nuestro LED está apagado. ¿Qué pasa si nosotros variamos el potenciómetro? Es decir, reducimos la resistencia aquí. Lo que va a ocurrir es que va a aumentar el voltaje acá. A ver, miren, vamos a ver. Como pueden ver, si le bajamos al potenciómetro, empieza a aumentar el voltaje que se compara. Y una vez que ese voltaje rebasa el voltaje de referencia, que en este momento es de 2.38, pues observen lo que pasa. En este momento el voltaje es mayor que el voltaje de referencia, por lo tanto se prende el LED. ¿Sí? Y esta es básicamente la manera en que trabaja. Fíjense que este voltaje de aquí no tendría por qué estar variando, porque simplemente son dos resistencias colocadas a manera de divisor de voltaje y se extrae un voltaje de aquí. Es decir, nuestra barrera siempre van a ser los 2.4 volts. Sin importar cuánto variemos aquí, esos 2.4 pues no cambian. Obviamente cambia un poco, ¿no? Pero pues básicamente es lo mismo, son 2.4 volts. Y esto tiene mucha utilidad en aplicaciones. Ustedes lo van a aplicar la próxima semana haciendo un temporizador. No les voy a decir yo cómo se haga. El circuito es básicamente el mismo que este. Vamos a comparar un voltaje con un voltaje de referencia. Le vamos a hacer una pequeñísima modificación que me gustaría que a ustedes se les ocurriera para poder utilizar esto como un temporizador. Es decir, que nosotros encendamos el circuito y que después de cierto tiempo podamos encender este LED. ¿Sí? O sea, obviamente yo aquí lo estoy haciendo manualmente a través del potenciómetro, pero quiero que a ustedes se les ocurra cómo podríamos hacer eso a manera de temporizador. Les digo, es básicamente lo mismo. Tenemos que tener un voltaje aquí, con un divisor de voltaje poner un voltaje de referencia y hacer que en el momento que se rebase ese voltaje de referencia, pues encienda el LED. O algo parecido, esa es la idea.
Bueno, entonces básicamente eso es lo que debería de haber pasado en el laboratorio, no a todos les salió, pero sí me gustaría que intenten primero entender por qué pasa esto o cómo vamos a usar esto, ¿sí? Igual esto les sirve mucho en su proyecto final, así que entiéndanlo, si tienen tiempo ármenlo en una protoboard para que comprueben que efectivamente así es como funciona.